Vamos a dar continuidad con la mesa 2, intitulada Calendarios Agrícolas Mesoamericanos. Como primer ponencia tenemos al doctor José Luis Martínez Ruiz con el tema El jaguar de la lluvia y el cerro. Atlacitle, una rogación de lluvia en Citlala. Voy a leer una breve semblanza del doctor. Él es doctor en Antropología Social, otorgado en 2010 por parte de la División de Posgrados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciatura en Cinematografía en 2016, otorgada por el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, periodo 2014-2018. Investigador especializado en la relación agua y sociedad en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de 1994 a 2021. Actualmente es profesor del posgrado del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Sus principales líneas de investigación: agua y pueblos originarios, evaluación, transferencia y adopción social de ecotecnias, gobernanza del agua, cosmovisión indígena del agua, comunicación pública de la CIT y realizador de documentales centrados en la relación agua, sociedad y medio ambiente. Con una trayectoria de 30 años de experiencia en el sector agua y medio ambiente, ha publicado libros y artículos en diversas revistas científicas y de divulgación a nivel nacional e internacional, y ha realizado más de 20 documentales. Le cedo la palabra al doctor. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Antes que nada quiero decir que es un honor para mí participar en este homenaje a la doctora Johanna Broda, y del reconocimiento de su trayectoria, que ha sido fundamental para muchos que hemos sido sus alumnos. Un abrazo afectuoso a Johanna Broda. Lo que voy a presentar yo es un estudio antropológico que he intitulado Cosmovisión indígena del agua. El título es El jaguar de la lluvia y el cerro. Ataltzatzilistle, una rogación de lluvia en Citlala. Esto se vincula bastante con lo que presentó espléndidamente Catherine sobre los vientos, sobre estos amates, estos dibujos que son impresionantes, que son básicamente toda una etnografía propia de este pintor, ¿no? Quisiera decir que esta presentación de Catherine es importante porque nos da la idea de una comunidad en la que no solamente se trata de los vivos, sino que también la comunidad la forman los propios muertos. Hay toda una relación de trabajo entre vivos y muertos por mantener los alimentos, mantener la producción agrícola. Este trabajo de comunidad es diferente, pues, a otras concepciones de otras comunidades. La siguiente, por favor. Empezamos con esta definición de Johanna Broda, ¿no? Entendemos por cosmovisión la visión estructurada en la cual los antiguos mesoamericanos combinaban de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que vivían y sobre el cosmos en que se situaban la vida del hombre. Esta concepción parece muy abstracta, pero en el fondo encierra toda una serie de elementos muy concretos que se pueden reflejar en las actuales comunidades de los pueblos originarios, en sus diferentes rituales agrícolas y rituales de petición de lluvia. La siguiente, por favor. Aquí quiero hacer referencia, pues, que con el nacimiento de la agricultura y en especial con el dominio del maíz, el destino mesoamericano de la humanidad quedó sellado, su destino al de esta extraordinaria gramínea.
y por ende sujeto a las vicisitudes del clima y la geografía, en especial a la sucesión de temporales y sequías del ciclo anual de este cultivo. Aquí en la fotografía vemos una planta de maíz y relieve de Chalcatzingo, ¿no? Es un relieve olmeca, en el que vemos precisamente entronizado a un mandatario que está en el interior de una cueva. Vemos arriba las nubes que están goteando, vemos ahí el maíz, vemos ahí también lo que se supone que también puede ser calabazas, ¿no? Los diferentes cultivos. Y estos, si vemos las pinturas que mostró Catherine, vemos cómo hay toda una vinculación milenaria entre estas visiones prehispánicas con las actuales rituales de petición de lluvia o rituales agrícolas. La siguiente, por favor. El Altépetl no es nada más montes llenos de agua, sino que llegó a tal grado ser esta definición que para los pueblos mesoamericanos Altépetl era sinónimo de pueblo, era toda una categoría política, no era nada más exclusivamente esta representación de considerar a los montes como jarrones de agua. Era también pues toda una organización política, toda una organización territorial. En la cosmovisión indígena pues se concibe a los cerros y montañas como moradas de deidades agropluviales y atmosféricas, a través de los cuales tomaban cuerpo y adquirían propiedades sobrenaturales. Estas ideas siguen presentes en diferentes regiones indígenas de México. Aquí vemos a la derecha en el festejo de la Santa Cruz en un pueblo que se llama Acatlán, que está en la montaña baja de Guerrero. Vemos también que el vínculo entre el agua y la tierra es una constante histórica de los pueblos mesoamericanos. Es por ello que ciertos cerros, grietas, cuevas, volcanes, cuerpos de agua y montañas se transforman en auténticos templos, puntos astronómicos, símbolos y espacios para celebrar ceremonias y rituales. En también vemos, esto es en la parte también de Acatlán, vemos el cultivo de maíz, vemos las montañas, las nubes, que muy bien se reflejan en las pinturas que vimos anteriormente. La siguiente. Esta persistencia del Altépetl como montaña agua en la fusión histórica entre las sociedades novohispanas y las culturas indígenas es algo muy vinculatorio. La pervivencia de la idea de imaginar a los cerros y montañas como dioses abocados a ser guardianes de la riqueza hídrica, de la agricultura y de los ancestros, se hace presente en una forma reelaborada y superpuesta al santoral católico en la celebración, entre otras, de la fiesta de la Santa Cruz. Aquí vemos una parte de la montaña de Guerrero, de la montaña baja, y vemos aquí una blusa en el que vemos representados a dos tigres y a la Santa Cruz, ¿no? Estas interpretaciones icónicas de dibujo, pues es todo una iconografía a estudiar, y que yo creo que esperemos que pronto tengamos este libro de Catherine, que va a ser muy, muy valioso. La siguiente. Yo he conceptualizado que lo que tenemos actualmente es un catolicismo popular de agropluvial, en el que a partir del cultivo del maíz persiste una compleja cosmovisión indígena cristianizada del agua y la lluvia, expresada en ritos, mitos, danzas, dramatizaciones, música, festejos y cultos religiosos que tienen como propósito simbólico el poder regular y controlar los fenómenos naturales que afectan o inciden en el cultivo de esta gramínea que le proporciona el sustento. Aquí vemos una Santa Cruz vestida en una casa de uno de los promotores, uno de los padrinos
de este ritual en Citlala. Esta es están ahí parte de para hacer una comida en la celebración de 2014. Acá vemos a un tlacololero, que está de sombrero, que esto es muy importante, que los tlacololeros es una danza que se festeja en las fiestas de mayo, de la celebración de la Santa Cruz, y que tiene que ver con esta forma de cultivo, los tlacoles, que son cultivos que se hacen en la serranía, cultivos especiales que se hacen en la montaña de Guerrero, que se llaman precisamente tlacol, que se hacen en los linderos. La siguiente. Las comunidades indígenas de Guerrero pues tienen una rica expresividad de los rituales de Ataltzatzilistli, o petición de lluvia, donde Atal es agua y Sashi llamar es pues una rogación, una súplica a los dioses y seres sobrenaturales asociados al agua, y que va dirigido también a los santos, vírgenes y símbolos cristianos como la cruz, y que en su conjunto se les adjudica la misión de traer o no traer las buenas lluvias para los cultivos. Hay que decir pues que esta cruz pues no es la clásica cruz del santoral católico, sino que esta es una cruz de agua, es una cruz de maíz, y que estas cruces vemos que las colocan arriba de los cerros, en este caso en el cerro del Cruzco, un cerro que está a más de 2000 metros, ¿no? Entonces también el trabajo de los rituales de la Santa Cruz, de la petición de lluvia, pues es un buen ejercicio para subir estos cerros, ¿no? Nos mantiene en buen estado. Aquí vemos pues diferentes imágenes, ¿no? Una es una cruz que es de Acatlán, otra es la pelea de tigres, y otra es un ritual sobre la llegada de las cruces a Citlala, y vemos ahí otros tlacololeros, ¿no? La siguiente, por favor. El simbolismo del jaguar pues se remonta pues a varios hasta antes de la época cristiana, ¿no? Estos son desde las épocas prehispánicas, sobre todo con los olmecas. Estamos hablando de 1000, 2000 años antes de Cristo, ¿no? En esto vemos aquí estas dos imágenes a la derecha, es una en la cueva de Ostotitlan, que está muy cerca de Acatlán, en el que la cosmovisión indígena, el jaguar, se le ha asociado a la selva, a lo pluvial, a las cuevas, a la fertilidad, al poder de los gobernantes, al manto estrellado de la noche, al guerrero victorioso, al inframundo, al nahualismo, a la creación del cosmos y a la unión mítica prodigiosa entre este y el hombre. Aquí vemos pues una relación, un coito pues entre un hombre y un jaguar. Entonces esta idea de que el hombre representa a un jaguar o el jaguar con figura humana, hay pues una relación intrínseca, mítica, metafórica. El jaguar pues era considerado como el nahual o desdoblamiento de Tezcatlipoca. En esa acepción se le conocía como Tepeyotl, corazón del cerro. La siguiente, por favor. Vemos también en la leyenda de las eras solares, vemos aquí una cita pues de este mito, volviendo a los gigantes que fueron creados en el tiempo que Tezcatlipoca fue el sol, dicen cómo dejó de ser sol al darle una patada a Quetzalcóatl, aparecieron y los tigres los acabaron y comieron, de que no quedó ninguno. Es probable que este mito haya influido a la idea actual que alude al tigre como Tecuán, que equivale a devorador de hombre, que come gente, ¿no? Aquí vemos a un danzante con su máscara y pues un jaguar. La siguiente. Aquí pues una parte pues
de la situación de las principales lenguas indígenas en el estado de Guerrero, ¿no? Que vemos pues es una población importante, ¿no? Vemos que dominan los náhuatl, hay población mixteca, tlapaneca, musgo. Esto pues nos da toda una riqueza porque cada de estas poblaciones tiene sus particularidades para hacer sus peticiones de lluvia. La siguiente. Aquí un poco pues la ubicación de dónde está Citlala, ¿no? Y otras partes de la montaña baja, ¿no? La siguiente. Esto es las diferentes días y fechas en que se va celebrando precisamente la fiesta de la Santa Cruz. El 25 de abril, día de San Marcos, que es la limpieza y desasolo y ofrendas en los pozos. El 30 de abril, subir al Cerro Crustenco por las cruces. Madrugada del 1 de mayo, veneración de la Santa Cruz. En la tarde, procesión de las cruces a la iglesia de San Nicolás. 2 de mayo, subida a las cruces, como les decía, que son 2.200 metros. El 5 de mayo, la pelea de tigres o tecuanes. La siguiente. Esto pues tiene que ver con toda esta otra parte que se ha investigado de la arqueoastronomía, la importancia que tiene pues los aspectos de los astros en relación a los ciclos de agua, lluvia, y vientos, etcétera, ¿no? El vocablo Citlala significa lugar de estrellas, proviene su nombre de la palabra náhuatl Citlalin, la estrella, que hace alusión a Venus. Ello es importante porque, como han demostrado estudios arqueoastronómicos recientes, las culturas mesoamericanas percibieron que los extremos de Venus en el horizonte coinciden con el inicio y el fin de la época de lluvias. Esto es interesante porque cuando vemos la definición de cosmovisión de Johanna Broda, vemos pues toda una relación concreta de la observación de la naturaleza y todo un conocimiento de su entorno que tiene que ver con el cultivo de las plantas, que tiene que ver con la llegada de las lluvias, cuando llegan, de cómo se va realizando el proceso del cultivo del maíz y que va siendo ligado a otros festejos que tienen que ver con algunos festejos católicos, pero que en el fondo muchos de estos festejos católicos podríamos decir que están indianizados y que tienen que ver con el ciclo del maíz. La siguiente. Aquí vemos algunas imágenes del desasolve que hacen la limpieza durante esos días antes de que se sube a la Santa Cruz, en el cual pues los sitios son puestos ofrendas. Hay una ofrenda floral. La siguiente. Aquí vemos una imagen pues de la montaña baja y del cerro del Cruzco, ¿no? En el cual pues ahorita eso es en mayo, todavía no empiezan las lluvias, ¿no? Vemos toda esta época de sequía. La siguiente. Aquí vemos pues cómo bajan las cruces de estos cerros y les hacen estas ofrendas de pan y de diferentes alimentos, ¿no? En el cual pues bueno, la Santa Cruz y la petición de lluvia tiene que ver con la petición de que haya alimentos para la comunidad. La siguiente. Aquí vemos también toda esta participación de la comunidad en el que van llevando las cruces a la iglesia, ¿no? Para darle su misa. La siguiente. Aquí en la cúspide de cerro se lleva precisamente a cabo el ceremonial o rogación de lluvia. Las cruces son consideradas pues deidades agropluviales, se le dan ofrendas de comida, pues así como a través de ellos reciben alimentos y protección contra los malos vientos y granizadas, los hombres deben alimentarlas. La idea es que coman ellos para que las cruces les den después de comer. Aquí recuerdo muy bien algo que Catherine ha dicho en sus textos sobre Guerrero, en el que una concepción es que la tierra nos da de comer
pero nosotros también al morir le damos de comer a la tierra. Entonces este vínculo entre naturaleza, tierra, vida, muerte es muy importante porque da un respeto a la naturaleza, una sacralidad en el cual pues se estrecha pues esta relación hombre-naturaleza. La siguiente. Aquí pues son parte del ceremonial en el que se le da primero a los niños la comida, y esto tiene que ver con todas estas ideas anteriores de que en las fiestas mexicas prehispánicas, en el festejo de los cerros, pues los niños eran muy importantes, el sacrificio a los niños para la petición de lluvia, ¿no? Porque los niños al llorar de alguna manera llamaban a la lluvia, ¿no? Y los sacrificios de los niños eran sobre todo niños que de alguna manera tenían algún padecimiento, ¿no? Entonces aquí vemos unos niños, ¿no? La siguiente, aquí vemos unas vísceras de aves, están ahí colocándose a la derecha, y esto tiene que ver porque bajan los opilotes para comer estos vísceras de animales o animales ya muertos, ¿no? Pero como ofrenda, y que tiene que ver precisamente para que los sopilotes traigan las lluvias, ¿no? La siguiente. Aquí una cita de Matías Alonso, que es un antropólogo de la comunidad de Guerrero, ¿no? de Citlala, en el que dice: los observadores gritan Matlacomoen, Maquitzapotzitli, Maquilligui, o sea, que se escuchen los truenos, que salgan el humo, que llueva. Los tlacololeros en sus chicotazos, aquí vemos los tlacololeros, ¿no? Van murmurando Maquilligui Ipan, Totalatisihuan, para Tlascuasqui, Teconehuan, Maca Uña, Mayantli, Maoña, Tlacuali, Ipan, Tlaltipactli, o sea, que llueva en el Tlacolor, que llueva en los cerros, que llueva en nuestras tierras para que coman nuestros hijos, que no haya hambre, que haya alimentos sobre la tierra. La siguiente. 2 minutos para terminar. Sí. Esta fiesta, este ceremonial, termina con una dramática pelea de tigres, en el cual ven que portan sus máscaras, y a través de una cuerda bien tirante, y se golpean en el cuerpo, y ello implica de alguna manera un llamado a la lluvia, y tiene que ver también con que si sangra el combatiente, eso quiere decir que se va a traer la lluvia, va a ser una manera de fertilización, es un llamado pues a la lluvia a través de este ritual de pelea de tigres. Entonces, más sangre haya en las peleas de tigres, más provechoso va a ser la época de lluvia, va a ser más abundante la lluvia. La siguiente. Así, la conclusión general pues es que los hombres jaguares son en el tiempo sacro los poseedores del nahual y de lluvia. Su misión junto con los tlacololeros es hacer llover en el tlacolol, asegurar el sustento y la salud, que los caballeritos o chaneques que no se lleven el agua y cuiden que no se sequen sus fuentes. El ritual de rogación de lluvias entre los nahuas, visto en su conjunto, es una afirmación de su etnocultura y de su territorio. Su microcuenca no solo es comprendida en su geografía material, esta es la extensión de su espiritualidad. El trabajo mismo y la gestión del agua está definida por esta doble circunstancia: las condiciones materiales del cultivo temporal y su cultura agropluvial católica indígena, concebida como altépetl y manifiesta en la veneración de la Santa Cruz. Gracias. Agradecemos la presentación al doctor José Luis Martínez Ruiz. Pues vamos a dejar para el final las preguntas y comentarios. Okay. La ponencia 2 se intitula Fusión interreligiosa e intercultural en el calendario agrícola del maíz,
en contextos indígenas contemporáneos. Es dictada por el doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzápalo Dorantes. Dentro de su semblanza curricular, él es doctor en Historia y Etnohistoria por la ENA, profesor investigador de la Universidad Intercontinental México en las licenciaturas en Filosofía y Tecnología y en las maestrías en Filosofía y Crítica de la Cultura y Misionología. Profesor en los posgrados de Filosofía, Teología y Pastoral Urbana en la Universidad Católica, Asociación Filosófica Mexicana de la Academia Mexicana del Diálogo, Fe y Cultura, de la Vocalía del AMIESIC, del Diálogo, Fe, Cultura y Religión del Colegio de Estudios Guadalupanos, director del Observatorio Intercultural Intercontinental de la Religiosidad Popular y la revista Intersticios, publicación semestral de Filosofía UIC, presidente del Grupo Interdisciplinar de Estudios e Investigaciones sobre Religión Popular. Estudios de los procesos culturales implícitos en fenómenos religiosos populares en comunidades de ascendencia indígena en México. Vamos a escuchar al doctor Ramiro. Buenos días. Pues agradezco mucho a los organizadores la oportunidad de estar en este merecido homenaje a nuestra doctora Johanna Broda y compartiré con ustedes algunas ideas en relación con el título de esta ponencia, Fusión interreligiosa e intercultural en el calendario agrícola del maíz en contextos indígenas contemporáneos. En este sentido, pues quisiera hacer una enarbolación de algunos de los conceptos básicos con los que la doctora Johanna Broda fue guiando mi trabajo y mi orientación académica en relación con los temas de religiosidad popular, tales como cosmovisión, sincretismo, la cuestión de las fechas, ¿no? En la fusión profunda que se da a partir de las fechas de la cristianización, de un calendario, de una mentalidad que implica las fechas en derredor del ciclo agrícola del maíz. Y pues en este sentido yo quisiera destacar dos puntos cruciales. Por un lado, las fechas, que será lo más pues evidente, pero también la integración operativa en esta religiosidad propia de las culturas indígenas, de los seres sagrados de raigambre indígena mesoamericana, tales como el viento, la lluvia, el cerro, la tierra, el dueño del monte, Tlaloc, las almas de los difuntos del pueblo, etcétera, con los personajes sagrados de orden del cristianismo, provistos por el cristianismo. Los santos, la Virgen, la Cruz, ¿no? San Isidro Labrador, Santiago Apóstol, la Virgen de la Asunción y otros de estos santos que son tan significativos en las fechas pues comprendidas entre mayo y octubre, noviembre, que corresponden al ciclo agrícola del maíz, desde la preparación de las tierras, la siembra, hasta la cosecha. Entonces, bueno, en primer lugar, la cuestión de la cosmovisión. Entendido como la doctora Johanna Broda la define, la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre. En la cosmovisión, el cosmos y el orden social están intrínsecamente relacionados y no pueden entenderse por separado. En la cosmovisión de un pueblo se interrelacionan las esferas del medio ambiente, la sociedad humana, los seres sagrados y el plano individual en una notable sincronización estructural. Por ejemplo, podemos mencionar que entre los indígenas actuales, a pesar de la conquista y la severidad de los conflictos que han tenido que atravesar a lo largo de su historia, podemos notar ciertas peculiaridades que los siguen distinguiendo culturalmente de la sociedad mestiza mayoritaria. Es posible a través de la etnografía estudiar su cosmovisión y a través de la comparación con las fuentes históricas coloniales tempranas, descubrir los nexos entre esas sociedades indígenas actuales y las del pasado. Claro que éstas no se encuentran estáticas y momificadas a través de los siglos,
sino sujetas a un proceso de reelaboración constante debido a la dinamicidad de su cultura por adaptarse a las nuevas circunstancias históricas. En este sentido, no estaría de más recordar la distinción que la doctora Johanna Broda presenta en relación con la cuestión del mito y el rito, apuntando que el mito pertenece al ámbito abstracto, un pensamiento propio del mundo simbólico que de no ser por el rito permanecería abstracto. El rito, por su parte, es la expresión material y empíricamente observable de aquello que está contenido de forma abstracta en el pensamiento mítico. Al mito no lo podemos cotejar en la realidad social de forma empírica, hasta que se manifiesta fenomenológicamente a través del ritual. En este sentido, las costumbres que se expresan socialmente en un pueblo son acciones sociales cotejables por los sentidos, de aquello que está en el ámbito abstracto, en el mundo de las creencias, como producto de la conciencia. Uno a otro ámbito se nutren mutuamente, una sin la otra está desprovista de significado cabal. Lo que se cree se manifiesta en costumbres, cifradas en expresiones sociales cuya celebración refuerza las creencias del grupo y su identidad social. Lo que se manifiesta en el ámbito de las creencias operativas en un pueblo, en el terreno del ritual, tiene un espíritu orientador y una fuente de sentido, que es aquellos elementos abstractos existentes en la cosmovisión. Lo que se hace porque se cree. La acción se realiza porque es significativa y el sentido se refuerza entre la creencia y las tradiciones o costumbres. La identidad se ve reforzada en su incesante proceso de identificación con esas acciones cotidianas implícitas en la vida ritual, que son reflejo de lo que creen los individuos sociales que las practican. La cultura se nutre de esta interacción. Mientras más vivas y vigorosas estén las acciones sociales de referencia identitaria, más sana y viva está la cultura. Apuntamos finalmente que la ritualidad se refiere a las acciones sociales manifestadas en la vida pública y que tienen que ver con esa cuestión religiosa. En este sentido, podríamos decir que la ritualidad son expresiones de fe de un pueblo que implican necesariamente la interacción de la creencia, la tradición, la cosmovisión, los mitos, etcétera, plasmados en acciones concretas en orden a establecer contacto con el ámbito de lo sagrado. En este sentido, cabe hablar de este segundo elemento, que es el sincretismo, que también ha sido definido por la doctora Johanna Broda con estas palabras. Propongo definir el sincretismo como la reelaboración simbólica de creencias, prácticas y formas culturales, lo cual acontece por lo general en un contexto de dominio y de la imposición por la fuerza, sobre todo en un contexto multiétnico. No se trata de un intercambio libre. Sin embargo, por otra parte, hay que señalar que la población receptora, es decir, el pueblo y las comunidades indígenas, han tenido una respuesta creativa y han desarrollado formas y prácticas nuevas que integran muchos elementos de su antigua herencia cultural a la nueva cultura que surge después de la conquista. Se constituye así el sincretismo en un concepto que nos ayuda a dar cuenta del proceso social histórico dialecto donde ubicamos el fenómeno religioso de hibridación, entendido no como una miscelánea incoherente e inoperativa de pedazos provenientes de ambas raíces culturales, sino como un proceso histórico-social conflictivo donde se reconoce la participación activa y protagónica del dominado a través de la reelaboración simbólica y reformulación de los elementos impuestos por la fuerza, desde la perspectiva cultural del sojuzgado, que nunca pierde de vista su posición relacional con el dominante en el nuevo orden establecido. Bueno, habiendo señalado esto, voy a abrir un PowerPoint para mostrarles algunas imágenes. Aquí lo tenemos. Aquí está. Bueno, el concepto de religiosidad popular, ¿no? Entendido como este proceso de
reelaboración, de reformulación, como resultado de un proceso de hibridación paulatino donde tuvieron participación activa y protagónica no solamente aquellos que impusieron, sino los pueblos que lo recibieron, que recibieron el mensaje y que de una u otra manera lo hacen propio, se lo hacen suyo. No, no queda siempre, no queda permanentemente como un mensaje de extranjeros, sino que se internaliza y esas dinámicas es lo que es fascinante en este sentido. Esos procesos por los cuales se pasa de algo exógeno a algo endógeno, algo propio de la cultura desde el interior, vista desde el interior, obviamente reformulado. Entonces, en este sentido, bueno, esta es una estampa, ¿no? De una imagen repartida por los mayordomos en Tepetlixpa, Estado de México, donde el Cristo se le hace este fotomontaje para que quede como el Cristo con el maíz a cuestas, ¿no? Un elemento importantísimo, ¿no? Que estará ahí presente es esta compenetración profunda de estos mundos de el calendario cristiano por un lado y el calendario agrícola del maíz por el otro. En relación con esto, pues sabemos los trabajos de la doctora Johanna Broda, ¿no? En numerosos momentos, que con respecto al calendario de ciclo agrícola, el privilegio que tiene ciertas fechas que solo pueden ser valoradas en un contexto agrícola y corresponden a momentos críticos en el desarrollo del cultivo, siembra, crecimiento y cosecha. Entre las fiestas del año, nos recuerda Broda, había 4 que eran claves, ¿no? Hablando de los mexicas. Atlacahualo, el 12 de febrero, inicio del ciclo agrícola. Hueytosostli, el 30 de abril, la siembra. Tlajochimaco, el 13 de agosto, apogeo de las lluvias y crecimiento del maíz. Tepeilhuitl, 30 de octubre, la cosecha. Se hace evidente, como insiste la doctora Broda, que estas 4 fechas señaladas para la época prehispánica coinciden a partir del periodo colonial con las fiestas cristianas de la Candelaria el 2 de febrero, la fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo, la Asunción el 15 de agosto y los Muertos el 2 de noviembre. En estas fechas se pueden apreciar en las comunidades indígenas muchos elementos sincréticos con el santoral católico. Sin embargo, tienen un origen prehispánico, de raigambre cultural y originalidad cultural indígena, ya que estas fechas se basan en los ciclos climáticos y agrícolas, han mantenido su funcionalidad aún después de la conquista y dado que las comunidades indígenas son principalmente campesinas, las han conservado, reelaborándolas e incorporando los nuevos elementos, así como refuncionalizando los ritos, conservando su cosmovisión propia en medio de las agresiones externas que han sufrido. En este proceso histórico, el maíz ha estado presente como protagonista y eje en la configuración social de estos pueblos como padre y sustento. Entonces, tomando esto en cuenta, quisiera comentar algunas de estas imágenes. Por ejemplo, en la fiesta de la Santa Cruz en Acatlán, Guerrero, ¿no? Que se celebra del 30 de abril al 6 de mayo. Uno de los elementos principales es justo el día 1 de mayo, que es la subida al cerro, en donde se le da culto a estas 3 cruces que están en lo alto del cerro, que se les entregan estas cuelgas de cempasúchil, se les da, se les saluda, se les agradece, se les entregan sus ofrendas y que coincide con este momento del culmen de la estación seca, donde ya las tierras están preparándose para estar listos para la siembra, ¿no? Con la llegada de las primeras lluvias. Entonces, en este sentido, bueno, esta fiesta de la Santa Cruz, pues nos está hablando de estas celebraciones, de estas fechas significativas, ¿no? Entendidas en un contexto agrícola que, bueno,
al ser el mismo lugar, al ser la misma región geográfica, a pesar de los cambios que se dan a lo largo del tiempo, pasando de la época prehispánica, la colonial, México independiente, contemporáneo, etcétera, pues la cuestión del clima y del ciclo agrícola que se desarrolla en estas latitudes, pues mantiene esas fechas importantes y esas fechas se convierten en anclajes simbólicos donde se dan preferentemente estas fusiones interculturales e interreligiosas a través del calendario. Entonces, bueno, aquí tenemos otra imagen de esta fiesta de la Santa Cruz y decía al principio, también es importante considerar la integración operativa en esta religiosidad indígena contemporánea de elementos de entes sagrados provenientes de la tradición religiosa mesoamericana, como el aire, la lluvia, etcétera, y los provenientes propiamente del cristianismo, como en este caso la cruz, pero que conviven libremente y sin tapujos con otros. Por ejemplo, esta es una ofrenda que se coloca simultáneamente mientras el pueblo está celebrando en lo alto del cerro, el mismo día 1 de mayo, grupos de jóvenes salen a los puntos sagrados del paisaje, del territorio del pueblo, donde colocan simultáneamente estas ofrendas. Y una de ellas, de las importantes, es a esta caverna, ¿no? A esta cueva, donde pues se accede al cerro, donde se tiene la noción que vive el dueño del monte, ¿no? El personaje diablo también mencionado como tal, es parte de sus dominios. Y los aires también, junto con la cruz, elemento cristiano, pues estarán los aires. Estos son la danza de los aires, ¿no? Que se realiza los 6 días de esta fiesta y donde se verbaliza en la plática, se verbaliza la relación que tiene el aire y la lluvia. El aire es el que lleva, el que trae la lluvia, la buena y la mala. Así que no tiene mucho sentido pedir el agua, la lluvia, si no se tiene también cierto contrato con el aire, porque al fin y al cabo quien trae el agua buena y mala es el aire, perdón, precisamente, ¿no? Entonces, estos elementos que se van entreverando, ¿no? Profundamente, el aire, la lluvia, el dueño del monte, el cerro mismo como personaje sagrado, habitante del territorio del pueblo, junto con la cruz, ¿no? Padres nuestros, Aves Marías, ¿no? Elementos que deben ser bendecidos dentro de la iglesia y otras cosas, pues nos habla de estas fusiones profundas a nivel intercultural e interreligioso. Bueno, quisiera pasar, porque el tiempo avanza, ¿no? En este sentido, este es muy hermoso el caso, ¿no? La danza del Tlaxinqui en Jalatlaco, en el Estado de México, es una danza sagrada que no se puede realizar en ningún otro momento más que en las fiestas de los santos que van de mayo a octubre, ¿no? Entonces se repite, se realiza durante ese periodo de tiempo en las fiestas de los santos. Entonces aquí, aunque en el desarrollo de la danza, los personajes son las mujeres, los leñadores y el dueño del monte, no aparece ninguna figura, ninguna representación de un santo católico. Esta danza no puede ser representada en otro lugar que no sea la fiesta de Santa Teresa, la fiesta de la Asunción, la fiesta de San Bartolomé Apóstol, la de San Francisco, la de la Cruz de Santa Teresa y la de San Rafael, ¿no? Que son santos importantes en el pueblo, comprendidos dentro de este periodo de mayo a octubre, que coincide con el ciclo agrícola. El desarrollo de la danza es muy plástico, muy claro, ¿no? En su expresividad. Se construye un cerro artificial con cartón, piedras, lodo, musgo y ramas. En lo alto de ese cerro está el Tlaxinqui, que es el dueño del monte, el señor del monte, también llamado Juan del Monte.
y los leñadores danzan alrededor pidiendo permiso para cortar los árboles y esperando que el Tlachinqui baje del cerro y le indique a los leñadores cuáles son los árboles que pueden cortar representados en los troncos, y entonces los leñadores empiezan a cortar estos troncos con los que se hacen los haces de leña que a lomo de mula, con la danza simultánea de los arrieros, serán llevadas al lugar donde se cocinará la comida para todo el pueblo, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo. Quiero terminar con este otro ejemplo, la fiesta de Homshuk. Homshuk, el Cristo Maíz, en la Sierra de San Pedro, en Soteapan, Veracruz, perdón, en San Pedro, Soteapan, Veracruz, la Sierra de Santa Marta, donde los popolucas han hecho este estandarte de su evangelización junto con los jesuitas, donde el Homshuk se fusiona con Cristo, Homshuk como dios del maíz indígena se fusiona con Cristo, y entonces vemos esta mazorca o este elote hasta donde deberían estar saliendo los jilotes, se emerge Cristo con los brazos extendidos. Y se tiene la fiesta de San Isidro Labrador. Estas imágenes son de San Isidro Labrador. Se hacen estos regueros en la iglesia. Esto no es la mesa del comedor, es el altar, es dentro de la iglesia, dentro de la misa. Se hacen estos rezos donde se hacen estos cosmogramas y se pasean estos estandartes de Cristo Homshuk. Las mazorcas selectas que están adornando estas cruces son las que serán desgranadas para empezar a sembrar. Entonces es una fusión muy interesante. A esto nos referimos cuando hablamos de fusión intercultural e interreligiosa a través del calendario agrícola del ciclo del maíz, ¿no? En época contemporánea tenemos estas procesiones que recorren todo el pueblo, se tiene la celebración de la misa en distintos lugares, en cada capellanía, y se hacen mediante los rezos que los rezanderos locales hacen a los cuatro rumbos y a los entes sagrados que habitan el paisaje, se van poniendo estas ofrendas de naranjas, chayotes, chapulines, café, tamales, y donde sobre todo destaca el maíz, ya sea en mazorcas o en grano, ¿no? Aquí, bueno, en este sentido, pues es muy clara la fusión. Aquí podemos ver a San Isidro Labrador como marcador de inicio de la actividad de la siembra, las cruces hechas, bueno, adornadas con mazorcas, y esas mazorcas serán bendecidas porque es el maíz que se va a sembrar en las semanas siguientes. Entonces, bueno, esto es algo muy interesante. Termino con esta cruz en donde, bueno, tenemos esta referencia, ¿no? Donde un indígena del estado de Puebla, muy respetuosamente, él en la plática decía, esto es la cruz para nosotros, y se santiguaba mientras lo explicaba, ¿no? Está primero el 2 de febrero con la bendición de las semillas, ¿no? Y entonces es el inicio del ciclo. Después vamos a tener el 3 de mayo con la Santa Cruz, la preparación de la siembra, el 15 de agosto cuando ya hay elotes, ¿no? Con la Virgen de la Asunción, y el 2 de noviembre con los difuntos en la cosecha que ya ha terminado el ciclo, ¿no? Y muy tiernamente él lo explicaba y se santiguaba mientras hablaba del 2 de febrero, del 15 de agosto, etcétera, etcétera. Y bueno, dice, para nosotros eso es la cruz, eso es la cruz para nosotros. Y entonces, pues podemos ver que es un calendario agrícola en donde se divide pues en 4 periodos de aproximadamente 3 meses de distancia entre cada uno, pues el año, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos algo muy interesante en este sentido, con esta visión agrícola. Y bueno, con esto termino esta exposición, no sin antes agradecer a los organizadores de este merecido homenaje a la doctora Broda y expresar también mi beneplácito y el orgullo que siento de poder estar en este homenaje partícipe por el afecto y el reconocimiento
académico y personal del legado de la doctora Johanna Broda. Muchas gracias y buen día. Sí, agradecemos la participación del doctor Ramiro. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. Corresponde el turno a la doctora Natalia Chávez López con la ponencia intitulada Sajal y Shim, el maíz rojo para los tzotziles de Chiapas. Voy a leer una breve semblanza curricular de la doctora Natalia. Ella es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 2017, historiadora y maestra en Sociología por la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja actualmente en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde implementa investigaciones y proyectos principalmente en el campo de agua y pueblos indígenas. Su carrera se ha desarrollado en el campo social desde las metodologías de la investigación, acción participativa, especialmente en temas de agroecología, organizaciones sociales en torno al agua y derechos económicos, sociales y culturales en zonas urbanas populares, periurbanas y rurales. Su labor como investigadora y docente inició en la región del Sumapaz, estuvo vinculada con la Secretaría de Integración Social, la Defensoría del Pueblo, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de la Sabana, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Razón Pública, Siembra, Familia de la Tierra, ENDA América Latina, entre otras instituciones y organizaciones. También ha contribuido con narrativas e investigación a las obras Locura Suspendida, Iztaccíhuatl, Jalametic, Cosmodifime, Down is Up, OVNI Tóxica, The Lone Whisper y House of Desaparecidos. Ha formado parte de la plataforma rural Bogotá, de los procesos organizativos de las asambleas del agua en los ríos Teusaca, Tunjuelito y Sumapaz, en Bogotá, Colombia, de la Coordinadora Internacional de Guardianes y Guardianas del Agua, Cajamarca, Perú, del colectivo Snactalectic, su casa común de nuestro devenir, Chiapas, México, y de organizaciones para la diversificación de canastas de semillas campesinas, Bogotá, Chiapas, en el Estado de México. Ha publicado, entre otros, Cultivamos la Palabra, Cosmovisión y Defensa del Agua por los Tzotziles y Tzeltales en los Altos de Chiapas, Atata, Ensayo sobre la Reciprocidad, Jalametic, Tzalalhul y Atzam, Señoras del Agua Dulce, Salada entre los Tzotziles y Tzeltales de los Altos de Chiapas, y la valoración del agua desde la diversidad cultural. Cedemos la palabra a la doctora Natalia. Bueno, pues es una lástima no poder estar con ustedes en el auditorio y agradezco mucho de todos modos poder compartir mi palabra a los organizadores y organizadoras y pues a la doctora Johanna Broda. Quiero compartirles para comenzar que con Johanna Broda empieza como la posibilidad de venir a México a cumplir un sueño que traía yo desde muchos años. Y en esa experiencia compartida siento que aprendí desde dos facetas que se dan en ella casi como opuestos complementarios mesoamericanos. Digo yo, su firmeza y su dulzura. Su presencia orientó mi experiencia en los primeros años de migración en varios sentidos, de los cuales resalto solo los principales. Primero, porque compartimos la condición de mujeres extranjeras en México, maravilladas de historia y de su cosmovisión. Entonces, habiendo sido difícil para mí, que soy latinoamericana, abrir vida en este país y realizar las actividades etnográficas que me competían, a pesar de todos los aspectos compartidos entre naciones cercanas, tenerla como referente era me fortalecía día a día. Segundo, porque viniendo de las disciplinas de historia y sociología de una perspectiva en Colombia que no favorecía la integración, el enfoque interdisciplinar me permitió desarrollar a plenitud mis conocimientos previos en los estudios de la cosmovisión tzotzil y tzeltal del agua.
Tercero, porque su enfoque materialista parte del conocimiento de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos, biológicos, zoológicos, geológicos, entre otros, del entorno local y las relaciones sociales, para estudiar las cosmovisiones, y así nos permite analizar concepciones cada vez de símbolos sobre el carácter sobrenatural de las entidades de la naturaleza, sin perder el contexto en que surgen y se reproducen. Y bueno, no puedo quedarme sin mencionar que para mí era muy interesante cómo se construyó nuestra relación en los meses, porque mi ingreso económico a través de beca, mi avance académico en el doctorado, pero también la posibilidad de permanecer en territorio mexicano por el periodo temporal que yo tenía, dependían de la doctora. Y así, pues, asimismo, ella me abrió la puerta al círculo académico fraterno de investigadores que hoy en día materializamos en el Observatorio Coyuntural Antropológico, entre otros espacios, pues de los cuales estoy muy agradecido. Entonces, desde esta gratitud, aprecio, respeto y admiración, les comparto algo de mi aprendizaje sobre los calendarios agrícolas mesoamericanos en los Altos de Chiapas. Entonces, mi ponencia se llama Tzajalishi, el maíz rojo para los otziles de Chiapas. Esta investigación forma parte de un acercamiento etnográfico que realicé entre el 2002 y el 2017 en dos parajes de migrantes otziles chamulas de los Altos de Chiapas, que son La Candelaria y Nuevo Corralchen, ambos pertenecientes al municipio de San Cristóbal de las Casas. La información se complementará con algunas referencias obtenidas entre el pueblo occidental de Tenejapa. De estos parajes es Nuevo Corralchen, el ejido donde los otziles tienen la mayoría de sus terrenos cultivables. Las tierras de Candelaria están más densamente pobladas y son quebradas, por lo que resulta difícil trabajarlas con tractor. Los dos territorios están integrados y es frecuente que las familias extensas tengan presencia en ambos y que se realicen actividades laborales en uno o en el otro, según sea el caso. En estos territorios la cosecha de maíz es un componente central de la vida. El ciclo agrícola se arraiga en el paisaje y lo transforma totalmente, de manera que existen diferencias en cada periodo del año determinadas por el crecimiento de dicha planta en todos los solares. Esta predominancia en el paisaje, la alimentación, las labores de la familia, el estrechamiento de relaciones comunitarias a través del trabajo familiar de la milpa, son algunas de las razones que dan al maíz su enorme importancia en relación con la entidad de los mantenimientos. Esta reflexión está enfocada desde el trabajo con una familia especialmente, la de Agustín Quirvín, quien ha recuperado una forma orgánica de cultivar después de haber perdido sus semillas altamente adaptadas a su localidad, debido a la influencia de las técnicas agrícolas de la Revolución Verde. Entre estas, la introducción masiva de semillas híbridas, implicando un retroceso al perder la adaptación ecológico-cultural, resultado de muchos años de trabajo. Esto ha conducido a una crisis en los territorios indígenas cada vez más pobres, endeudados y dependientes de las entidades del Estado y de las empresas distribuidoras de semillas. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, productor de maíz, el gobierno estatal importó maíz transgénico de Sudáfrica, grano que se puede encontrar en los almacenes rurales gubernamentales de Liconza, como el que vemos en la pantalla, compitiendo y poniendo en peligro las variedades locales y la producción campesina al no llevar etiquetados que advirtieran de la posibilidad de contaminación de cultivos locales por polinización cruzada con cultivos transgénicos reconocidos o no. Johanna Broda refiere que la sistematización del control del tiempo es uno de los logros más destacados de las sociedades agrarias. En este sentido, destaco algunas anotaciones sobre el ciclo agrícola en estas localidades. Entonces tenemos entre diciembre y abril la selección de la semilla, inicia el proceso de la cosecha. En este momento tenemos también la celebración de la Candelaria, como decía Ramiro, en una
en donde se bendicen las semillas en una fiesta sincrética. Tenemos la preparación de la tierra entre marzo y abril, se trabaja con asadón o tractor según la capacidad económica de la familia y las condiciones del terreno. Luego viene la siembra antes o durante la luna llena de abril, obviamente vinculada con las celebraciones de la Semana Santa, donde se hacen unas ofrendas en una laguna que va a estar vinculada con la madre de los mantenimientos y del maíz rojo, que es la laguna Suyú. En este contexto también, pocos días después, viene la siembra de la Santa Cruz, la fiesta de la Santa Cruz, o Squimbo, como la llaman los auxilios. Hacia finales de mayo se realizan los abonos orgánicos y las primeras limpiezas de la milpa. Luego vienen en agosto-septiembre las segundas limpiezas y adición de tierra al maíz. En octubre está la recolección de los primeros elotes. Ya para comienzos de noviembre se da la recolección de los frijoles. A comienzos de noviembre se recogen verdes. A mediados y finales del mes se recogen ya secos. Y aparece la tortilla nueva, que es una tortilla que se hace con un maíz que no está completamente seco, entonces es una tortilla más dulce y se prepara junto con los tamales para la fiesta de Días de Muertos. Finalmente está la recolección de las mazorcas, que con el cierre del ciclo y el comienzo otra vez. Allí hay almacenamiento y desgranado de las semillas, y bueno, y la bendición de las semillas del nuevo ciclo en el Día de la Candelaria. La cosmovisión tzotzil del maíz. El maíz es un eje de la vida y merece todo el respeto por parte de este pueblo que sustenta. Por esto, cuando se cae una tortilla o una semilla de maíz, la recogen de inmediato. De modo que para comprender la relación de reconocimiento hacia el maíz, vamos a adentrarnos en algunas de sus principales advocaciones. El maíz como bebé o niño. En la vida del pueblo tzotzil hay muchas plantas que lo alimentan cotidianamente y que no requieren el cuidado y la atención que el maíz exige a lo largo del año. La domesticación de esta planta y su relación con el hombre es manifestada en la cosmovisión a través de la representación del maíz como un niño que necesita ser procurado. En este sentido, cuentan que en una milpa familiar habían recogido las cosechas, pero los señores habían pedido que les apoyaran otras personas para que avanzaran más pronto unos maíces. Los llevaban y otros los dejaban en el suelo. Entonces en la noche escucharon que estaban llorando y uno dijo, es un bebé que está en la milpa, son varios bebés, pero ¿cómo puede estar un bebé allá en la milpa? Se fueron así como a verlos, despacio, para que no los asustaran, y entonces, como se fueron acercando, escuchando, y lo que habían hecho los señores es dejar muchos maíces allí, y se dieron cuenta que era el maíz tirado el que estaba llorando. Llora el maíz que necesita los cuidados del hombre, a su vez se sustenta de su alimento, estableciendo una relación recíproca hombre, niño, maíz, que iremos profundizando en sus otras advocaciones. La madre del maíz. El maíz, así como puede llorar, también se alegra cuando se le cuida. Cuando son alegres las milpas, salen varias mazorcas de una sola. Dicen que la mamá de la milpa. Cuando hay mucha alegría de la milpa, sale la mamá y a su vez pegados sus bebés. Entonces puede estar una sola mazorca, pero hay chiquitos pegados alrededor, que son como una manita, y tiene sus bebés al lado. Esa es la madre, la mamá, porque los está cuidando. Encontrar la madre del maíz es una señal de abundancia familiar para el año, un regalo que da el maíz a las familias y es inmensamente valorado, colocándose cerca a la casa o como parte del altar tradicional de la familia. El maíz rojo. La primera vez que fuimos a la casa de la familia Kilvin Kulish, Josefa dijo, nosotros somos los guardianes del maíz rojo. Esta afirmación nos sorprendió porque habíamos leído que en los altos de Chiapas utilizaban maíz criollo, blanco y amarillo.
Pero contrariamente notamos que para los tzotziles es importante tener los 4 colores del maíz: amarillo, blanco, negro y rojo. Dice la familia que el maíz rojo es difícil de conseguir. Hay familias que lo siembran y cosechan maíz amarillo. De manera que nos aclaran que para conseguirlo tuvieron que cuidarlo. Antes no teníamos el maíz rojo, teníamos solo los 3 colores. Después lo buscamos y a veces cuando sembramos el amarillo viene ahí. Así, ya cuando lo tuvimos, lo empezamos a cuidar, lo juntamos, después ya lo cosechamos más. Catherine Wood explica que la madre del maíz entre los nahuas también puede ser una mujer madura, una figura materna que nutre y alimenta a sus hijos y les da fuerza. En ambas metáforas, la calidad emotiva que predomina en las relaciones entre la gente y el maíz debe ser de afecto y gratitud. Esta última se demuestra en el trato que se le da como planta y grano que sostiene a la familia y por ende merece un manejo respetuoso en la vida cotidiana. Asimismo, comprendemos la relación recíproca de los tzotziles y el maíz, entiéndase como bebé y como madre, una relación de 2 sentidos, de cuidado y protección que retribuye el alimento diario de la familia. La historia de la señora del maíz está relacionada con el Shop, que hace referencia a Calixta Guiteras de la siguiente manera. Es la hija del ángel, es decir, el guardián de la montaña. Es la encantadora doncella madre del maíz. Ella hace que el maíz se multiplique y se le otorga al hombre la fuerza para comerlo. Se la nombra el alma de nuestro sustento. En relación con esta narración, hay otro testimonio de Nabil en Tenejapa que dice que hace mucho tiempo la Virgen Jalametic dio el maíz a un muchacho y le dijo: estas semillas se harán milpa. El muchacho plantó las semillas, crecieron 4 matas grandes y dieron mazorcas. Entonces el muchacho fue a tapiscar la milpa y llevó las mazorcas a su casa, pero al otro día fue a ver la milpa que seguía igual, como si no hubiera cosechado, y volvió a hacerlo. Al día siguiente volvió otra vez, y lo mismo del día anterior. Así tapiscó durante 8 días seguidos, pero se aburrió de tanto trabajar y cortó las cañas de la milpa con su machete. Entonces apareció el dueño y le dijo: ya perdiste tu semilla, porque cortaste la caña de la milpa. Si solo la hubieras doblado y la hubieras dejado que se secara, ahora ya te quedaste sin matas y tendrás que esperar hasta el próximo año. Las narraciones tienen elementos de la cosmovisión mesoamericana al dar cuenta de la estrecha relación del ciclo agrícola con el culto a los cerros regidos por el ángel, señalada por Johanna Broda, quien afirma: los cerros que retenían el agua en su interior para soltarla de nuevo en tiempo de lluvias tenían también una relación más profunda con el maíz, ya que éste era guardado en su interior. La conexión agua-maíz es fundamental y se reafirma cotidianamente en la figura de Suyul como entidad de los mantenimientos. El hecho de que el símbolo de la fertilidad se haya convertido en una hierofanía puede explicarse porque se trata de una cultura con la principal fuente de subsistencia en la agricultura. Lo explican los celtales. Doña María Intzin, cuando comienza a seleccionar las mazorcas de maíz que le servirán de semilla para el próximo año, las observa y sabe que tal o cual mazorca sirve para dar continuidad a la vida del maíz y del ser humano. Llegado el momento para sembrar, toma las mazorcas que seleccionó un año atrás, a pesar de que es mazorca escogida. Cuando desgrana el maíz, vuelve a escoger las mejores semillas. Una vez seleccionada la semilla y colocada en un canasto o costal, Yaspujata le sopla agua, humedece la semilla. Simbólicamente le ha dado vida y aliento. Proteger la milpa y bendecir las semillas. Proteger la milpa es una tarea ardua, y como de ella depende la vida, los tzotziles se esmeran en llevarla a buen término.
Tanto las ardillas como los pájaros comen el maíz de las ninfas, sin mencionar las múltiples plantas que dificultan su crecimiento, razón por la cual las familias realizan acciones rituales y oraciones, las más cotidianas de ellas, hablarle al maíz, al frijol y a los animales. Pero lo primero es permitirles comer. Cuando les damos de comer a los pollitos, no los asustamos. Vienen a comer, que coman todo lo que quieran. Hay algunas personas que los espantan, los pájaros, o que los matan y no les dan. Y el pájaro sabe dónde sembramos. Y si hacemos así, el pájaro sabe dónde cosechamos y va directo. Es mejor que coma lo que quiera y que deje comida. Nosotros le decimos unas palabras, que no vaya al maíz. Nosotros sabemos que no tienen comida también y todos nos toca comer. El día de la siembra, cada familia reza sus semillas, les ponen siempre 13 candelas, sahuman a los trabajadores y las semillas con copal y realizan sus oraciones. En el desayuno, una pauta es que nadie debe quedar con hambre. Si alguien siembra con hambre, los pájaros encontrarán las semillas y los pájaros tendrán hambre cuando salgan los elotes. Se destacan en la ritualidad relacionada con el maíz las fechas entre el 1 y el 3 de mayo, cuando se celebra la Santa Cruz, nombre católico de la fiesta tradicional de México que los tzotziles refieren como Día del Agua o Esquinalbó. Es una ceremonia que se realiza cuando el maíz, el frijol y otras semillas ya están en tierra para pedir lluvias que permitan su desarrollo. En esta fiesta, en las oraciones, se pide que lleguen las lluvias que alimenten las semillas y la tierra de la comunidad y se agradece el agua. También pedimos que nos perdone el maíz si lo pisamos, si no lo cuidamos, si pasamos encima, si lo quemamos, si no somos conscientes de cuidarlo, de cantarlo, de hablarlo. Todo eso se pide perdón. Se pide perdón y después se agradece. Después se pide que no maltraten los animales, que cuiden, que todos los animales que el Creador los mantenga, porque Él los sabe mantener, y que no vengan a perjudicar la siembra. Las milpas, se le reza al maíz, la calabaza, el frijol, las verduras, lo que pones en el campo en estos tiempos se le reza. Para reforzar esta solicitud, durante la Santa Cruz, como parte del alimento, se prepara caldo de gallinas sin sal. Cuando aún no está bien cocido, se saca su zumo, se deja enfriar y se riega en el pasto alrededor de la casa y por las tierras de cultivo, pidiendo que puedan crecer las milpas. Luego se agrega la sal y los otros ingredientes para preparar el alimento que se consumirá colectivamente. Ya para cerrar, pues el maíz, por su importancia en la cultura mexicana desde tiempo atrás, es un elemento aglutinador y ordenador de la comunidad, siendo el ciclo agrícola un referente fundamental para comprender los ciclos rituales y los ciclos de la vida, relación que ha trabajado en profundidad la doctora Broda en referencia al calendario mexica. De este modo, es alrededor de dicho cultivo que los tzotziles aprenden y reproducen sentidos de la responsabilidad y el cuidado del alimento. Definitivamente, el maíz es un eje alrededor del cual giran la economía, las creencias, los ciclos agrícolas anuales y rituales, las distintas formas de organización de la vida cotidiana y el trabajo. Con esto cierro. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Natalia. Le cedo la palabra a la doctora Broda por si quiere dar algunas palabras antes de cederlo al auditorio. Bueno, yo para que, hola Mariana, aquí estamos acompañándoles, acompañándonos mutuamente a nosotros mismos y fue un poco variado. Eso quizás sería mejor después de cada exposición un breve comentario, porque sí son un poco diferentes temas, pero
tal como dicen la mesa, calendarios agrícolas y todos pues muy bonitas, muy en profundas exposiciones que reflejan el trabajo de campo de que cada uno de ustedes ha realizado. Le agradezco mucho a José Luis Martínez, que si bien su tesis fue sobre el calendario mexica y las fiestas de los dioses de la lluvia, pero también sabemos que ha producido audios muy buenos y ha coordinado el libro sobre el culto al agua junto con otro colega. Y ha hecho ese trabajo de campo en la montaña y con muy bonitas fotos y ciertamente muy importante todas esas ceremonias en Citlala. Yo allí pues estamos todos conscientes de la importancia de esa región y de esas etnografías. Lo mismo también lo documenta Ramiro Gómez Azapalo, a quien también agradezco siempre sus colaboraciones y nuestras colaboraciones. Ciertamente es una documentación etnográfica única o quizás la más conocida, donde ya llegan antropólogos y público en general. Yo a este respecto, que realmente no tengo mayores méritos al respecto que haberlo mencionado en mi primer trabajo un poco extenso acerca del calendario agrícola prehispánico, donde pues yo insistí que la fiesta de la Santa Cruz hereda, obviamente es una fiesta católica con el ciclo con 3 fechas en el año agrícola en España, pero aquí adquiere esa enorme importancia porque coincide con el ciclo agrícola prehispánico. Y yo creo que de allí adquiere esa gran importancia de la fiesta de la Santa Cruz, que pues se enriquece con toda esa etnografía que hemos visto en las maravillosas pinturas que nos enseñó Katy, que estudia ella. Yo al respecto nada más quiero añadir que yo me enteré de esos ciclos y de esos fueron, pues por lo menos para el mundo académico, descubiertos a principios de los años 70 y 80. Yo en esa época era amiga de Mercedes Olivera, que por cierto fue directora de la Escuela de Antropología en esos años. Y ella misma acudió a la montaña de Guerrero y también un compañero de ella, más bien como periodista, etnógrafo, que hicieron documentales acerca de las peticiones de lluvia en Acatlán, creo, si me recuerdo bien. Y ahí existe un histórico artículo de Mercedes Olivera sobre ese tema, que pues allí se quedó en alguna revista. Igualmente, Teresa Sepúlveda, una importante etnógrafa también del Museo de Antropología de Lina, también visitó la zona. Esos fueron como los primeros estudios sobre la Santa Cruz y la etnografía de la montaña de Guerrero, y bien merecen ser recordados. Como yo era amiga de Mercedes Olivera, ella me contaba con mucho entusiasmo acerca de la etnografía esta, y estábamos muy interesados y muy impactados, pero ella escribió ese artículo muy bueno. Es cuando yo me enteré de
de eso. Y luego también en el CIESAS había el grupo de nahuatlatos de Luis Reyes que trabajaban con Luis Reyes y que eran de esa zona, Eustaquio Celestino, Constantino, los traductores de documentos en náhuatl que trabajaban con Luis Reyes, y a Pedro Carrasco también le interesaba mucho ese grupo de nahuatlatos. Por cierto, recordamos en ese momento a Mercedes Olivera, que posteriormente se fue a vivir a San Cristóbal en las Casas y que acaba de fallecer, y recordamos a ella. Ahora, es un tema que todavía hay mucho que explorar más, y lo hemos mencionado con Katy hoy día, son los aires, ese vínculo de estos rituales en mayo y en junio con los aires. Y bueno, también Alicia Juárez acaba de organizar un evento donde se trabaja también acerca de ese tema. Y nuestro recordado, a mí se me olvidó esta mañana recordar, también ya lo han mencionado, a Druso Maldonado, que extrañamos muchísimo en nuestro programa de historia y etnohistoria, y que en su libro de etnografía de Morelos tiene unos datos muy, muy importantes, muy interesantes acerca de la creencia en los aires. Y de hecho, pues hay que seguir trabajando ese tema también. François Neff ha trabajado ese tema, tiene unos maravillosos documentales sobre esto. Pues esto quería yo nada más añadir y agradecer la participación de estos colegas, de José Luis Martínez y también de Ramiro Gómez Zapalo, que ha desarrollado tantas actividades en su universidad y con el observatorio que él fundó allí hace unos años, y donde han colaborado varios de nuestros colegas y han publicado muchos libros sobre estos temas. Y ciertamente Natalia tiene muchos méritos. Ella ya desde Colombia trabajaba también en lo que antes se llamaba la antropología aplicada, y tiene mucha experiencia de trabajo de campo, y con sus estudios aquí en México en la ENA, pues también ha profundizado en rituales del culto al agua, el culto anual, lo que nos habló ahorita nuevamente, y creo que ahorita trabaja en el Instituto del Agua, donde también es colega con José Luis Martínez. Y todas esas historias un poco yo he participado, más bien les he guiado un poco en cuanto a las tesis. Siempre han participado en los talleres que hemos hecho y donde hemos aprendido mucho unos de otros, y yo siempre he aprendido mucho de mis alumnos, porque tenemos una riqueza de datos etnográficos que han explorado, y que nos da muchísimo gusto que se pueda, a mí me da muchísimo gusto que esto se refleja en ese homenaje o en ese evento, que yo los homenajes, no sé, me siento un poco incómodo con los homenajes, pero como tengo la conciencia tranquila, porque realmente siempre he considerado esos homenajes como una actividad de colaboración mía con mis alumnos, y siempre he aprendido mucho de mis alumnos, y yo creo que la investigación debe ser una actividad colectiva, y no se trata de que los colegas
como es en la academia, nada más se reluzcan su importancia, sino es una actividad de colaboración y de aprendizaje mutuo de esos temas que nos interesan tanto y nos motivan tanto. Eso es mi comentario. Muchas gracias. Ya superé un poco mi cansancio de esa mañana. Ahora, eso es realmente fuera de no sé qué, de programa. Ese funcionamiento de la virtual, que también se ve, yo abandoné la sala a mediodía, que también se ve en la sala, porque realmente el Zoom, pues se considera el Zoom el mejor programa. Se ve excelente las presentaciones, realmente, pero pues es menos colectivo. Y supongo que hay poquita asistencia ahorita y no sabemos bien qué tanta gente realmente ve esto, pero eso no es problema mío porque yo no manejo todo eso, ustedes mucho más. Pero eso es una cuestión porque si hay muy poca gente, pues no se puede hacer tanta discusión y esto, pero obviamente pues es muy rico esa posibilidad de llegar muy lejos y con mucha gente y se ve muy bien las presentaciones de PowerPoint que ustedes presentan, se ven muy bien. Les felicito a todos. Y también al coordinador de esa mesa que me confesó que es la primera vez que modera una mesa, pero lo ha hecho muy bien, muy bien. Gracias, doctora. Muchas gracias por sus comentarios. Sí. Bueno, vamos a pasar a una pregunta que nos llegó por las redes. Para el doctor José Luis, preguntan que cuál es la diferencia entre los jaguares amarillos y los verdes. No sé si Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, pues tiene que ver con los diferentes tonalidades del maíz. Entonces el maíz verde pues tiene que ver más con la parte pues de las hojas del maíz, y el amarillo pues está ligado pues al cuerpo, a la piel del jaguar. Yo supongo pues, pero habría que hacer una investigación más a fondo sobre los diferentes y habría que buscarlo. Habría que buscarlo en las pinturas de Amate de Cati, que sí también aparecen tigres verdes y amarillos. Eso es muy interesante. Pero seguramente está vinculado pues al maíz. Con el ciclo. Lo amarillo tiene que ser lo más maduro, yo creo, ¿no? Sí, yo supongo, también. Ok, muchas gracias. Esperamos haber contestado la pregunta. En el público, ¿alguien tiene más alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie? Bueno, aquí hay alguien que tiene una pregunta. Por favor. Bueno, principalmente la ponencia de Natalia, la más reciente, me recordó mucho lo que Alan Sandstrom decía en la Huasteca Náhuatl del maíz llorón, y también lo he escuchado entre los Tenec de la Huasteca, y me parece muy importante porque al final de cuentas entre los pobladores que nos hablaba Natalia tiene una continuidad de una familia lingüística, entonces me llamó mucho la atención que pudiera tener una relación desde tiempos quizás prehispánicos, esa relación del maíz que llora, y no sé si nos podrían platicar un poquito más sobre ese tema. Gracias. Bueno,
Bueno, Natalia, no sé. Muchas gracias. Pues la verdad desconozco, digamos, del niño maíz y su presencia en otras culturas relacionadas con los otziles y celtales. No, no he tenido mucha referencia, más cotidianamente he encontrado textos que hacen referencia a la madre del maíz, pero esta especificidad de niño que es cuidado a la vez que es padre de los mantenimientos, pues es algo que desconozco si se presenta en otras culturas, la verdad. No podría responder más. Es que, ay, no, mejor no. Es lo que ella ha trabajado, el niño. Tiene un precioso artículo en uno de los volúmenes que hemos publicado con Katy. Ella tiene un artículo precioso sobre el niño llorón entre los Tenec de la Huasteca. Recomiendo mucho ese artículo. Gracias por la aportación. ¿Alguna otra pregunta aquí en el foro? Gastón, por favor. Gracias. Yo nada más para agregarle un poquito a lo que acabamos de comentar, precisamente esta idea de la concepción del maíz como un niño y que proviene de varios mitos que pues se han escuchado, seguramente Santiago también ha escuchado en la Huasteca, entre los nahuas, los tenec, los tepehuas, los totonacos, se habla de la concepción del maíz como un niño. Yo leí con Sandstrom precisamente que el niño, se escucha el llanto del maíz, pero entre los totonacos también se habla de este niño que es concebido como un niño que luego en el mito lo matan y después sale de sus restos, surge en la planta del maíz, y de hecho la gente tiene mucho respeto por el maíz porque lo consideran como un niño y lo tratan como un niño a las mazorcas. Hay varias ofrendas donde se colocan cierta cantidad de mazorcas que son consideradas niños, y además cuando se ponen algunas ofrendas de maíz, por ejemplo con los tenec de Veracruz, utilizan, son niños los que tienen que representar al maíz. También entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla son unas niñas, son 7 niñas las que representan al maíz cuando se hacen algunos tipos de rituales. Entonces sí hay una gran difusión de esta concepción que hay entre varios grupos de que el maíz es un niño. Nada más. Muchas gracias, Gastón. Yo creo que con esta participación estaríamos cerrando la mesa y las jornadas de este día. Pues no queda más que agradecer a los que nos acompañaron aquí de manera presencial y a quienes nos observan desde lo virtual. Por mi parte, le agradezco mucho a la doctora la posibilidad de estar acá. Igual que a otros, es como un sueño para mí haber coincidido en la vida con la doctora Broda. Coincidíamos en libros, pero por supuesto que en persona supera todo lo que nos dicen libros con sus enseñanzas. Yo le agradezco, doctora, infinitamente, y a los organizadores de este magnífico evento. Gracias y esperamos mañana una mejor jornada. Muchas gracias a todos que han acudido, y pues lo virtual tiene sus ventajas, aunque yo me gusta más lo presencial, pero por ejemplo en mi caso es más fácil desde la casa, como ya me han visto como camino, no siempre tan chueco como esta mañana, pero también tiene sus ventajas, y sobre todo el esfuerzo, agradecer el esfuerzo del comité y de Gastón por impulsar esas actividades en la ENA y desde la ENA y del tan castigado INA, que generen
estas estimulantes reuniones, que yo como sigo insistiendo que deben ser actividades colectivas y no nada más para apoyar individuos, sino que son actividades colectivas. Aquí vemos los valientes. Los combatientes. Muchas gracias, buenas noches y mañana es otro día. Muchas gracias, nos vemos mañana. Sí, buenas tardes todavía. Hasta mañana. Buen día, gracias.